Seguimos en Análisis PM con Joaquín Morales Solá. Ahora las crónicas de Joaquín van a ser de Prat Gai, el ministro que se fue al año de gobierno. Vos lo conocés hace tiempo. Sí, sí, lo conozco hace mucho tiempo. Desde que empezó, tiempo. es un economista con una trayectoria muy buena, ¿no? Podemos decir. Sí, es un economista brillante y sobre todo los contactos internacionales de él son muy fuertes. Pero ya vamos a avanzar en eso. Bien, sí. Vamos a repasar entonces los comienzos de la carrera de Alfonso Prat Gai. Tiene 51 años, empezó en la actividad privada, fue director de estrategia de JP Morgan, 1998 es esto, ¿no? Claro, ahí digamos él empieza a relacionarse con el mundo financiero internacional. De esa época lo conoce, por ejemplo, a Luis Caputo, el actual ministro de Finanzas, y que él lo nombró secretario de Finanzas. Claro. Muy amigos personales desde esa época. Él lo llama Toto, no lo llama Luis ni Caputo, sí. Lo llama Toto Caputo. Y en ese momento, digamos, empieza esa amistad cuando él estaba los dos estaban en ese momento en Londres viviendo, ¿no? Y tenía un cargo muy importante porque era nada menos que la estrategia de uno de los principales bancos del mundo, ¿no? Y era muy joven en ese momento, hoy tiene 51 años, estamos hablando de hace 18 años, así que tenía 30 y pocos años, ¿no? Pero ahí estuvo poco, porque él se deja seducir un poco por Cavallo, que lo conoce en esa época y le dice: la Argentina necesita figuras como vos, volver al país y yo voy a tratar de ayudarte, ¿no? Bueno, vuelve al país, Prat Gai, un joven Prat Gai que ya estaba trabajando en una empresa privada y pasa al Banco Central. Claro. Acá la noticia de cuando era presidente del Banco Central. Pero él fue antes vicepresidente Exacto. del Banco Central, que es como lo nombra Cavallo, vicepresidente del Banco Central, y primero fue miembro del directorio cuando estaba Blecher, Piñanelli de vicepresidente. Cuando Piñanelli asume la presidencia, cuando se fue Blecher, Prat Gai asume la vicepresidencia del Banco Central, que es durante la gran parte de la época de Duhalde. Y Duhalde, al final de su mandato, lo nombra presidente del Banco Central a Alfonso Prat Gai. Y él, la verdad, que yo recuerdo una conversación con Duhalde de aquel momento, donde él me dice: este país necesitaría 20 jóvenes con la capacidad y las conexiones internacionales de Alfonso Prat Gai, ¿no? Realmente Duhalde estaba deslumbrado, ¿no? Tan es así que cuando lo eligen a Kirchner en el 2003, una de las pocas cosas que le pide Duhalde es que no prescinda del presidente del Banco Central, ¿no? Que de todos modos tenía un acuerdo, porque los presidentes del Banco Central, por más que renuncien y asuma otro, van cumpliendo mandatos, no es que tienen un mandato a partir de que ellos asumen. Él estaba, Prat Gai, cumpliendo el mandato de Mario Blecher, así que tenía muy poco tiempo, ¿no? Que por eso duró hasta el 2004. Y ahí se produce la crisis con Kirchner, ¿no? Que es una crisis, digamos, desde el punto de vista de la política hasta lógica. ¿Por qué? Porque Prat Gai, muy enfrentado con el ministro de Economía entonces, Labaña, cuestionó durísimamente en una reunión personal con Kirchner el proyecto de canje de la deuda para salir del default, que se produjo en el 2005. Él lo cuestionaba diciendo que era insuficiente, que nadie iba a aceptar ese canje, pero estaban discutiendo precisamente un nuevo mandato de Alfonso Prat Gai como presidente del Banco Central. De hecho, hay que reconocer, Labaña ya había firmado el decreto y Kirchner lo tenía que firmar, y antes tuvo esta reunión con Prat Gai, en la que Prat Gai le dice que está en desacuerdo con eso. Kirchner muy lealmente le dice: mire, debo aclararle que esta propuesta es mía, no es de Labaña. Esta propuesta se terminó de escribir en Olivos, conmigo y con todo el equipo económico reunido durante 2 días. Así que debe asumir que esta es mi propuesta. ¿Usted sigue pensando lo mismo? Sí, sigo pensando lo mismo. Bueno, entonces no podemos seguir juntos. Claro. Y la verdad que para los amigos de Prat Gai en ese momento, que le preguntaron, le dijeron: ¿pero cómo? Entonces vos te querías ir del Banco Central. No, no me quería ir. ¿Pero cómo no te querías ir? Y le decís al presidente que está en desacuerdo en un tema tan crucial como era la propuesta a los acreedores para salir del default, que estaba todo el país en default. Bueno, esto explica un poco
la personalidad política, claro, de Alfonso, ¿no? Bueno, después siguió su carrera política, justamente se acerca a Lilita Carrió, claro, avanza en los años y con los cargos. Claro, él en el medio de eso, entre una cosa y otra, funda una, fundó Tilton Capital. Una consultora privada de asesoramiento. Más que una consultora, era un fondo de inversión. Exacto. Que manejaba muchos capitales de otras personas, entre otros de Amalita Fortabat, que la ayuda en la venta de Loma Negra, y después se queda administrando parte de la fortuna ya financiera de Amalita Fortabat, ya no productiva, sino financiera de Amalita Fortabat. Por eso es que cuando aparecen las cuentas del HSBC, que decían que el Prat Gai tenía 60 millones de dólares, en realidad después se aclaró que los 60 millones de dólares no eran de Prat Gai. Prat Gai era administrador de esa cuenta, que era propiedad de la nieta de Amalita Fortabat, Amalita Moedo. Pero digamos, él manejaba, estamos hablando de esos montos, ¿no? De montos importantes de dinero, ¿no? En esa, que lo tenía también de socio, a quien después, hasta ahora, es su viceministro de Economía, Pedro Lacoste, ¿no? Bien, avanzamos con la carrera política de Prat Gai, que seguirá, porque es un hombre joven todavía y con mucho futuro, ya cuando es diputado nacional, cerca de Lilita Carrió, directamente en la coalición cívica. Claro, es increíble, porque hace un cruce de todo el espectro político, porque él pasa de ser el presidente del Banco Central, de Néstor Kirchner, a ser un hombre de muchísima confianza de Lilita Carrió, muchísima confianza. Tan es así que yo recuerdo que en esa época Lilita Carrió decía, este muchacho va a ser presidente de la Nación, ¿no? Bueno, es elegido diputado nacional. Está a tiempo todavía. Está a tiempo todavía, con 51 años, está a tiempo para todo. Me acuerdo que en ese tiempo, ella, cuando lo eligen por la coalición cívica de diputados, ella prefiere que el presidente del bloque sea Alfonso Prat Gai y no ella. Porque un poco quería sacarse todas las responsabilidades que tiene un presidente del bloque, ¿no? Hasta que, bueno, después rompe con Lilita Carrió, claro, y rompe precisamente cuando Lilita Carrió en una elección presidencial sale muy mal, creo que fue la del 2011, el 2%. La del 2011, menos, sí, del 2%, y él con Adrián Pérez y otros dirigentes promueve, digamos, que el partido se aleje de Lilita Carrió. Y esa relación no se volvió a recomponer nunca más. Tenemos un discurso de Prat Gai, diputado del año 2013. El kirchnerismo ya nombró el 55% de los jueces, pero por lo visto eso no le alcanza. No le alcanza porque quiere controlar el Consejo de la Magistratura, no solamente con la elección popular, que es inconstitucional, sino bajando la vara de los 2/3 a la simple mayoría, ¿no? Quieren suspender las cautelares. ¿Para qué las quieren suspender las cautelares? Bueno, lo tuvo que explicar Berbisky. Para apretar al que piensa diferente. Y quieren poner a todos los jueces nuevos en la Cámara de Casación para que la Corte Suprema sea simplemente un detalle. Claro, muchos se preguntarán por qué Alfonso Prat Gai, un economista, estaba hablando ahí de un tema muy puntual, que era el de la reforma judicial, que después fracasa ante la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Y estaba hablando porque era presidente del bloque, claro, es decir, tenía que decir la opinión del bloque, que era contraria obviamente a la reforma judicial, ¿no? Pegamos al salto al 2015, ya como ministro, claro, de Hacienda y Finanzas de Macri. Tuvo al principio de su mandato, y tenemos la noticia del momento, tuvo al principio de su mandato algunas frases polémicas. Vamos a recordar una de esas frases cuando habló de la militancia. Que nadie se asuste acá. Nosotros lo que decimos como parte de la herencia recibida es: encontramos un Estado lleno de militantes pero vacío de contenido. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia, pues nosotros no vamos a contratar militantes. Lo que vamos a contratar a través de concursos son las mejores personas para cada puesto, de manera tal de que se vuelva a revitalizar en Argentina el servicio público.
Bueno, es esta sólida formación económica de Pratgay que tiene esta contracara de frases que son muy polémicas y poco felices. Es un hombre impolítico muchas veces, es un hombre impolítico porque evidentemente, digamos, se puede decir que había exceso de militancia pagada por el Estado. Lo que no se puede decir es que hablar de grasa militante, eso queda muy mal, sobre todo porque en la Argentina, en el argot argentino, la palabra grasa significa otra cosa. Exacto. Pero de los 2 años de ministro de Alfonso Pratgay, el año de ministro de Alfonso Pratgay, fue un año cargado de aciertos en lo macroeconómico. Se salió del cepo rápidamente cuando había gente del propio equipo de Mauricio Macri que le decía que no se podía salir en un día del cepo. El arreglo con los holdouts, el blanqueo. El blanqueo, la que se anunció ayer, sin duda de dimensiones que no previstas por nadie. La reinserción de la economía en el mundo, hoy es, digamos, cuando se va al Fondo Monetario, cuando se va al Banco Central Europeo, cuando se va a G20, a cualquier grupo económico importante en el mundo, la Argentina es recibida con respeto. Esto no pasaba. Y todo esto es obra de él. Ahora, esto es lo bueno. Lo malo de Alfonso Pratgay, que creo que es por lo que tuvo que entregar el puesto y el presidente le pidió la renuncia, es que no puede, y esto lo demostró siendo presidente del Banco Central, siendo diputado nacional, siendo ministro de Economía, no puede trabajar en equipo. Es un hombre solitario. Es un hombre que se siente mucha estima por su persona, por su intelecto, y tiene muchísimas relaciones importantes en el mundo. Es amigo del rey Felipe de España, de Máxima de Holanda, lo conoce al Papa, a la jefa del Fondo Monetario, al presidente del Banco Central Europeo, al secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Es un hombre muy vinculado en el mundo y claro, ves a los de acá y los ves un poco como insignificantes al lado de lo que él es, pero lo que es peor, los trata como insignificantes. Por ejemplo, él no iba a ninguna reunión si no estaba el presidente. Cuando llamaban así a los vicejefes de gabinete o el jefe de gabinete a reuniones, él preguntaba primero si estaba Macri. Si estaba Macri iba, si no estaba Macri mandaba un segundón que vaya al lugar de él. Estas cosas cayeron muy mal, obviamente, en todo el gabinete. Y en eso, digo, hay muy pocos amigos en el gabinete de Alfonso Pratgay. Tiene esa condición, hace pocos amigos en la vida, casi ninguno. Entonces, esto digamos, es lo que fue empujándolo hacia la puerta de salida, frente a un presidente que tiene 2 características. Primero, es conservador con respecto de sus funcionarios. Macri nunca le pide la renuncia a nadie. Y segundo, que tiene admiración intelectual por Pratgay. Y sin embargo, estos roces permanentes que además dificultaban la gestión, es lo que dificultaban la gestión porque él, por ejemplo, una idea, un proyecto que tenía que gestarse en el Ministerio de Hacienda. Bueno, muy bien, la idea y el proyecto tienen que hacerse. Ahora, hasta que eso se concretaba, podían pasar semanas, meses, porque él viajaba, no delegaba nada a nadie. Entonces, digamos, estas son las cosas que lo terminaron sacando a Pratgay. No obstante, yo creo que en algún momento Macri va a retomar la relación con él y tendrá un destino diplomático, tendrá un destino de ministro, pero en otra área, no en la economía, tendrá un destino electoral, no lo sé, pero algún destino va a tener. Bien, gracias Joaquín, Gracias y feliz año. Gracias, igualmente. Placer.